Sin duda, Celestún es un paraíso, con playas bellísimas, manglares, ojos de agua, salineras y sobre todo flamingos y otras maravillosas especies. ¿Pero es acaso una buena zona para comprar una propiedad? ¿Es una buena idea planear tu retiro en este destino ecoturístico? ¿Acaso es como muchos dicen el nuevo Tulum? Para responder estas preguntas hicimos este video para ti. Porque sin duda, a pesar de su belleza, Celestún puede ser fabuloso a los ojos de unos, pero no la mejor opción a los ojos de otros. No te olvides de primero suscribirte para no perderte ningún video y comencemos. Celestún se ubica a 1 hora con 25 minutos del periférico de la ciudad de Mérida. La carretera que nos lleva a esta zona está en las mejores condiciones, dado que el gobierno ha decidido darle bastante atención a esta zona. Cuando llegas a la zona de Celestún, todo el camino está tapizado de vegetación y selva, porque esta zona es una reserva de la biosfera de más de 81,000 hectáreas, así que una buena zona se encuentra protegida. Sin duda, desde que llegas a este lugar, la vista es maravillosa. Amigos, desde que entras a Celestún y ves esta impresionante e imponente vista, que yo creo que la cámara no le hace justicia a todo lo que estamos viendo, te das cuenta de lo mucho que importa tener reservas como estas. Está precioso y apenas estamos llegando. Y cuidarlas también. Quizás te preguntas por qué el agua no es completamente azul en esta área de Celestún. Resulta que además de la playa, Celestún tiene un rico ecosistema de manglares y lagunas que en su conjunto se llama ría, y es hábitat de miles de especies, entre ellas las algas, bacterias y crustáceos color rosado, y de estos últimos se alimentan los flamingos, los cuales le proporcionan a estas aves su característico y bello color. Y es precisamente esta riqueza en sus ecosistemas la que ha hecho que el turismo se desarrolle de forma diferente. Desde 1979 se declaró a Celestún un refugio para la fauna, y en el año 2000 se designó como una reserva de la biosfera, por lo que el turismo debe respetar ciertas regulaciones para afectar lo menos posible a este ecosistema. Amigos, como ya vieron en las imágenes, esta zona de Celestún es muy propicia para algo que se llama ecoturismo, ¿ok? Es un turismo que se le conoce así porque es un turismo de bajo impacto, en el cual podemos tener estas calles blancas de arena, pero no podemos impactar del todo el ecosistema porque lo que se cuida es la reserva. Entonces, pues no podemos meter grandes maquinarias, tampoco se pueden hacer enormes hoteles, simplemente se intenta de alguna forma preservar la apariencia y la configuración original para que sea lo más ecológico posible, lo más amigable. Y es que Celestún es un destino bastante fresco y nuevo para explorar. Si bien Celestún fue fundado desde 1718, por mucho tiempo sus pobladores han tenido como principales actividades la extracción e intercambio de sal marina y también la pesca de especies como el pulpo, la langosta o el mero. Ante la falta de más oportunidades para sus pobladores, pero la gran oferta de lugares para visitar, observar aves, nadar o bucear, en las últimas décadas se ha promovido a Celestún como un destino turístico. Y con esto han surgido nuevos empleos, como es el caso de los guías y lancheros que te llevan a conocer diversas zonas de Celestún, o como el sector restaurantero u hotelero que va creciendo poco a poco. El color de esta playa me encanta porque es sumamente blanco. En gusto se rompen géneros, hay playas muy hermosas de color gris, de color negro, arenas de diferentes colores. Yo soy un poco más tradicional y me quedo con el blanco de las playas de Celestún. Vean cuántos metros de playa. Eso sí, las playas están anchas. Yo tenía una confusión, que no sé si ustedes también. Yo pensaba que cuando uno decía playa se refería al agua que está allá. Y no, resulta que las playas son, o sea, la cantidad de playa que hay es como esta tierra que hay, o arena, más bien esta arena que hay entre pues, el agua y la arena. Entonces, si ustedes están confundidos como yo, aquí es momento de que entiendan, que entendamos juntos que la playa entonces es la arena, ¿no? Sí, la playa es este ecosistema que se crea cuando hay arena, ¿ok? Hay otro ecosistema que se llama manglar, que aquí hay mucho en Celestún, ahí verán las preciosas imágenes, en los cuales no hay arena, sino que hay una especie de vegetación que es el mangle, que usualmente nos da un color un poco más, como más café, ¿ok? Más café.
y en esos manglares también hay escondidos ojos de agua, que precisamente aquí en Celestún hay. Y es que este lugar definitivamente tiene mucho potencial, y es que se han establecido los primeros hoteles ecoturísticos que ofrecen experiencias de primer nivel para aquellos que buscan algo más exclusivo. Porque los enormes hoteles repletos de miles de turistas o las playas llenas de discotecas y fiestas no son para todos los gustos. La persona que viene a vivir o a vacacionar a Celestún viene en búsqueda de tranquilidad y armonía con la naturaleza. Celestún es oficialmente Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO y por eso hay ciertas regulaciones sobre el tipo de hoteles y desarrollos que se pueden hacer en esta zona. Porque puedes tener tu casa de playa a solo unos metros del mar en los desarrollos que ofrecemos, con todos los servicios, pero tienes que seguir ciertos lineamientos para limitar el impacto ambiental del crecimiento de la zona. Y sí, vamos a hablar de opciones para comprar o invertir en estas hermosas playas un poco más adelante en el video. Y bueno amigos, hay que también entender y aprender a ver el potencial de los lugares, ¿no? O sea, este lugar que estamos viendo ahora quizás no figura entre los nombres internacionales de las playas que tienen ecoturismo, pero bueno, tenemos que tener la capacidad de ver hacia el futuro y también el pasado. Tulum era como esto hace 20 o 30 años, es decir, que casi no venía gente, que estaba así, pues quizás un poco solo, entre comillas, porque si habrán visto en estos cachitos de video, ya hay gente internacional aquí, gente de otros países que está viniendo, entonces poco a poco se va a empezar a desarrollar, va a empezar a tomar más forma, y este es el momento adecuado para invertir, donde todavía puedes conseguir terrenos y lotes a precio accesible, sin llegar a los niveles que tiene hoy, por ejemplo, Tulum, ¿no? Con precios muy exorbitantes. Y cuando aún no están todos estos hoteles y demás, es cuando todavía puedes aprovechar precios accesibles. Algo que no sabías, quizás, es que hay un distintivo que se llama Playa Platino, ¿ok? Y este distintivo lo tienen algunas playas de Yucatán, por ser, entre muchas cosas, limpias, por ser seguras, por ofrecer buenas experiencias para los turistas. Y Celestún es una de esas playas platino, es de las mejores. Y además es un santuario para la fauna, que ya les platicamos, que es tan hermosa y tan perfecta y tan impresionante. Y bueno, para recordarte que además de estos terrenos en estas bellísimas playas en Celestún, también manejamos terrenos en todo el estado de Yucatán, y además de terrenos también tenemos casas de lujo, casas para entrega inmediata y también casas en preventa. Así que si tú quieres adquirir una propiedad, un terreno, una casa aquí en este bellísimo estado, contáctanos, el link va a estar aquí abajito, y recuerda que también te podemos gestionar promociones especiales. Regresando a Celestún, recordemos que debemos hacer uso racional de los recursos. Y esto no lo digo yo, ya está establecido en el Diario Oficial de la Federación, que si bien se debe elevar el nivel de vida de los habitantes de la región, también se debe velar por los lineamientos ambientales respecto a la construcción de nuevos desarrollos. En esta zona tenemos opciones de terrenos desde los 205 metros cuadrados a solo 200 metros de la playa y desde 2.770 pesos mexicanos el metro cuadrado. Y también opciones justo frente a la playa cuyo precio empieza en los 970,000 pesos mexicanos. Pero lo mejor es que ambas opciones ya cuentan con sus respectivas autorizaciones ante la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como todos sus documentos en regla. Amigos, el color es impresionante. De hecho, nos han dicho que otros momentos del año estos colores se ven más intensos. Pero bueno, ahora tenemos que trabajar con lo que tenemos, que ya de por sí es maravilloso, es simplemente indescriptible. Y ahora en unas tomas aéreas van a ver lo precioso que está esto. Amigos, definitivamente Celestún no es para aquellos que les gusta el bullicio, ¿ok? O la vida nocturna quizás, pero es para aquellos que buscan la tranquilidad, ¿ok? Para aquellos que buscan algo un poco más exclusivo, yo diría, algo más para descanso y definitivamente familiar. Así que si buscas eso, Celestún es la respuesta. Y es que Yucatán, con sus hermosas playas, cenotes y ecosistemas, tiene todo para ser un destino que pueda combinar el turismo con la ecología, de forma que aquellos que buscan aventura pero también tranquilidad y exclusividad
pueden encontrar una opción diferente a Cancún, Puerto Vallarta o Acapulco, y a la vez disfrutar del estado más pacífico de todo México. Los terrenos de esta zona se manejan de una forma diferente, se requieren permisos diferentes porque estamos hablando prácticamente de una reserva, no se manejan como los terrenos que están cerca de la ciudad. Por lo tanto, si tú compras y adquieres una propiedad como las que nosotros ofrecemos, tienes que estar seguro de que tenga todos estos permisos para poder colocar, por ejemplo, una casa de retiro o una casa de descanso. Debe tener absolutamente todo, de lo contrario, podrías incluso estar cayendo en un delito, lo cual pues no es para nada deseable porque pierdes la oportunidad de trabajar tu propiedad y por lo tanto también te puedes meter en problemas legales. Así que aguas, tiene que estar con completa certeza legal el terreno que vas a adquirir en la playa. Y también es muy importante entender que muchas propiedades ya empiezan a escasear, ¿ok? Muchas propiedades ya se vendieron, muchas propiedades ya tienen dueño, así que si ves una oportunidad como la que te estamos presentando en este video, debes de tomarla, porque la tierra se acaba y en esos lugares donde ya se vendió se va a desarrollar casas de playa, diversos clubes de playa, por supuesto todo con el adjetivo de ecoturístico. Pero la oportunidad se nos está yendo. ¿Por qué? Lo que está enfrente de la playa se está acabando. Punto. A partir de todo esto debes considerar: me interesa como inversionista adquirir un terreno en esta zona en desarrollo que todavía tiene mucho potencial. Me veo construyendo una casa de playa para rentarla al turismo internacional que usualmente arriba a estas playas. O si no quiero invertir y quiero vivir aquí, me veo retirándome en un destino tan tranquilo y pacífico como este. O quizás prefiero un estilo de vida más acelerado. Esta respuesta te la debes hacer y responder sinceramente, pero no lo pienses mucho porque las oportunidades pasan rápido. Te recordamos que tienes que contactarnos ahora mismo en el link fijado en los comentarios para que te demos toda la información que necesitas. Y agradecemos la confianza que cientos de inversionistas nos han otorgado al invertir en Yucatán. Nos vemos en el siguiente video.